Sean bienvenidos a una nueva historia en nuestro canal. Nuestra historia de hoy se titula El chico que dejó de sufrir por las pruebas de la vida. Había un niño llamado Joel, que era muy estudioso, inteligente y muy amable. Siempre sus padres lo llevaban al colegio, se portaba muy bien y le gustaba que su maestra lo felicitara cuando se portaba bien, cuando hacía bien los trabajos que le ponían y que le pusieran una estrellita en la frente. Era como una forma de felicitación para él. Pero también le gustaba que cuando llegara a casa sus padres le aplaudieran por haber sido el niño mejor portado en el colegio. Pero un día la maestra le hizo un examen. Pero en ese examen iban algunas preguntas difíciles para él y la maestra, cuando ya le había calificado el examen, se lo lleva y ya no se lo lleva con aquella sonrisa como antes le sonreía cada vez que lo felicitaba por el buen trabajo que hacía. Esta vez la maestra iba con una mirada de tristeza y de preocupación, porque entonces aquel niño no había hecho ese trabajo como los que había hecho antes para poder felicitarlo y poder ponerle aquella estrellita en la frente que a él tanto le gustaba. Aquel niño se empezó a preocupar porque sabía que al llegar a casa sus padres tampoco lo felicitarían. Cuando le da la vuelta a la hoja del examen, se da cuenta que en aquella hoja aparecía un número 7 de color rojo. Pero este niño no entendía que por qué teniendo ese número 7 y la maestra estaba así de preocupada. Pero lo que hizo aquel niño fue preocuparse y ponerse con miedo, porque sabía que al llegar a casa, como la maestra no lo había felicitado, pues tampoco sus padres lo felicitarían. Al llegar a casa él iba entre feliz y temeroso, porque no sabía si sus padres lo felicitarían o sus padres lo regañarían. Cuando entra a su casa, ve a sus dos padres juntos con una cara de angustia, porque la maestra ya les había comunicado que no había aprobado el examen. Aquel niño, al ver la cara de los padres, simplemente bajó la mirada y no les dijo nada. Sus padres le llamaron la atención y le dicen: Joel, ¿qué pasa contigo? Has sido un niño muy inteligente, muy obediente, muy bueno. ¿Qué pasa hoy contigo? ¿Qué pasa que has sacado este gran número 7 en el examen cuando tenías que sacar un 10? Pero aquel niño simplemente agacha la mirada y no puede responderle nada. Aquellos padres decidieron castigarlo porque no había aprobado el examen. El castigo que le dieron era que no tenía derecho a juegos, simplemente tenía la obligación de hacer las tareas, porque los padres querían que aquel niño fuera más inteligente que los demás. Entonces lo pusieron a estudiar y aquel niño ya no quería estudiar, se sentía aburrido y presionado por los padres porque lo obligaban a estudiar para ser el mejor que los demás. Pero aquel niño seguía yendo al colegio, sus padres lo seguían llevando al colegio. Pero cuando se aproximaban los exámenes, se ponía más nervioso y cuando llega el día del examen, se lo pasan y aquel niño no pudo responder las preguntas que iban en ese examen. Pero él no pudo porque no las sabía, sino porque tenía miedo. Por el temor él no pudo responder esos exámenes. Porque, sin embargo, él había estado estudiando tanto que no era posible que no pudiera responder ese examen. Pero el temor a que le fuera a pasar lo mismo y el temor a que su maestra lo viera con ojos de
enojo o que sus padres también se enojaran con él por no sacar las calificaciones que le pedían, ese mismo temor hacía a aquel niño a que no se esforzara más. Entonces, cuando vuelve a llegar a casa, los padres le llaman la atención nuevamente y lo castigan aún más. Le ponen a que haga las tareas, pero sin embargo lo ponen a estudiar horas extras. Ya no lo ponían a estudiar el tiempo que lo ponían antes, sino que ya no le daban oportunidad para que él jugara. Simplemente querían que estudiara, porque para ellos eso era lo mejor que este niño podía hacer para salir adelante. Pero aquel niño, cada día que sus padres lo castigaban más, en lugar de él aprender porque estaba estudiando más, se confundía más, porque entonces a él le entraba un miedo y sabía que si algo no le salía bien, sus padres le darían otro castigo superior al que ya tenía. Entonces aquel niño era muy inteligente y pensó que a la próxima vez cuando le dieran un examen, él haría trampa con el examen, copiaría a algún compañero o llevaría algún escrito escondido, y cuando estuviera respondiendo el examen, él podría contestarlo perfectamente. Y así pasó, y sin embargo sus maestros no se enteraban que él hacía esto, y pasó los años, salió de la escuela, pero él no podía superar aquel miedo que tenía, que él sabía que simplemente podía responder un examen haciendo trampa, pero que no se sentía suficientemente capaz para responder un examen simplemente con que las palabras se le quedaran en la memoria. Aquel niño creció y un día fue a la universidad con bajas calificaciones, pero que sí le permitían ingresar a la universidad. Cuando él ingresa a la universidad, se encuentra con una maestra llamada María. Aquella maestra era muy llamativa, muy amable, muy generosa con él, y él empezó a sentir una confianza tremenda con ella. Y pues él se sentía protegido, porque él sentía que esta persona le estaba dando como que una confianza que ni sus padres le habían dado después de aquel día que el examen le había llegado con un 7 en color rojo. Entonces este niño, que ya se había hecho un joven, empezó estudiando en la universidad, pero cuando le llega el primer examen de la universidad, también hizo trampa y saca los apuntes que llevaba y empieza a copiarlos en el examen. Aquella maestra llamada María se dio cuenta de lo que pasaba con aquel niño, que ya se había hecho un joven universitario, pero que sin embargo en el fondo era un niño que siempre pensaba en hacer las trampas, porque eso era lo que había creado aquel miedo que le habían metido cuando no sacó las calificaciones que sus padres querían. Esta maestra de la universidad, viendo lo que sucedía, ella tenía el derecho de recoger el examen y hacerlo que ya no lo respondiera, que definitivamente había perdido el examen por el simple hecho de hacer trampa. Pero aquella maestra no hizo esto. Aquella maestra lo dejó que respondiera, pero cuando ya todos terminaron y se salieron, esta maestra se acerca y le dice: oye, que he visto lo que has hecho, pero eso no está bien. Pero aquel joven se queda en silencio y al buen rato le dice: ¿y por qué no me lo dijo? Si me vio, ¿por qué no me lo dijo en ese momento?
Pero ella le dice, porque ese no era un momento para ir a hablarte. Las cosas se hablan en bien. Si yo te hablo en bien, tú me vas a entender y vas a aprender a ser una mejor persona. Pero si yo te hablo en mal, vas a crear un miedo, una inseguridad en ti mismo, que eso no te va a llevar a nada bueno. Por eso dejé que tus compañeros salieran para poder hablar a solas contigo. Y aquel joven se siente que esta maestra lo estaba apoyando. Entonces tiene la oportunidad de contarle a ella todo lo que había sucedido en el pasado. Esta maestra le dice, cuando ya ha calificado el examen, felicidades, has sacado un 80. Y este joven le dice, gracias maestra, pero ¿por qué me felicitas si debería de haber sacado un 100 y no un 80? Pero esta maestra le dice, sí, ya lo sé, has sacado un 80, pero si tú te esfuerzas más, a la próxima sacarás un 100. Así que ahora ve, revisa tu examen, revisa las preguntas que has respondido mal, analízalas tú y verás cómo a la próxima te pondrás las pilas y serás mejor. Podrás responder mucho mejor el próximo examen. Aquel joven muy feliz y él no sabía qué decirle porque se sentía apoyado por esta maestra. Pero sin embargo, este joven siguió las órdenes que aquella maestra le había dado y este joven fue triunfando en la vida porque esta mujer, su maestra llamada María, le llegó en el momento que él menos se lo esperaba. Esta mujer decía que no hay que educar a los hijos ni a los alumnos con regaños sin antes preguntarles qué ha pasado o sin antes explicarles cómo tienen que responder cada operación. Les dejo esta historia para que reflexionen y para poder ayudar a nuestros hijos a ser unas mejores personas, pero no a decirles que sean mejores que los demás. No, que sean mejores personas, pero no querer igualarse a otros o ser superiores a otros. Si les ha gustado esta historia, déjenos sus comentarios y no se olviden de compartir.